Este año 2023 se ha descubierto la que es hasta ahora la tumba más antigua de la dinastía Han con una fecha precisa. En las cercanías del río Wujiang en el distrito de Wulong, ubicados a su vez en la provincia de Chongqing. La tumba no había sido alterada y se encuentra en un muy buen estado de conservación. Hasta ahora también es la tumba con la caja y ataúd de madera mejor conservada en la región suroeste, en el curso alto del río Yangtze. Puesto que hallazgos en estas condiciones y características solamente se habían encontrado hasta ahora en el curso medio y bajo del río. También se destaca porque es la tumba Han con mayor cantidad de objetos en su interior en la misma región, debido a que es la única tumba inundada encontrada en esta parte de China. La tumba y su foso, de características similares a otros del final del periodo Zhou y de los periodos Qin y Han occidental, se encuentra en un área donde confluyeron diferentes culturas. El hallazgo se compone de una enorme caja subterránea de 6,5 metros de largo y más de 4 metros de ancho, en cuyo interior se introdujo el ataúd con el cadáver del dueño y su ajuar funerario. Entre las tablillas de madera halladas en el interior de la caja, se encontró una que indica que el entierro del propietario se llevó a cabo durante el segundo mes del segundo año del gobierno del emperador Hui de Han, el segundo emperador de la dinastía Han occidental. En otras palabras, en el año 193 a.C., solamente 9 años después de la fundación de esta dinastía. El ajuar funerario se compone de más de 600 objetos de diferentes materiales: madera, bambú, bronce, alfarería, objetos lacados e incluso alimentos, presuntamente los preferidos del dueño. Como señaló Huang Wei, el líder del equipo arqueológico de la excavación, los arqueólogos se encontraron con esta tumba de forma accidental en marzo del 2023, en un campo de cultivo, durante una campaña de exploración arqueológica en busca de tumbas de Han Oriental. Al descubrir esta tumba, mucho más antigua que las previstas, el equipo se encontró con una caja de madera totalmente inundada con aguas subterráneas, como ya mencionamos, la única tumba de este tipo en esta región de China. La importancia de encontrar tumbas en estas circunstancias radica en el alto grado de conservación de los materiales perecederos de los objetos enterrados. Después de bombear el agua, hallaron la sala del ataúd repleta con objetos funerarios densamente empaquetados. Huang Wei anota que el análisis físico de los restos humanos indican que el dueño de la tumba era un hombre de identidad desconocida, que falleció a una edad avanzada. Por otro lado, los objetos funerarios indican a su vez, por las regulaciones que conocemos del periodo, que era un funcionario o noble, que había cumplido como militar en algún momento de su vida y que le gustaba la música. Entre los objetos se encontró un tablero de Liu Po, un juego de mesa muy típico en el periodo. También se halló una espada, una lanza y un arco, además de una flauta de bambú y un pai xiao o flauta de pan. Asimismo, en la tumba se descubrió un modelo de barco de madera, hasta ahora el más antiguo de China, y también los murales más antiguos de China con datación precisa, aunque todavía no disponemos de material gráfico de estos elementos. En la caja además se hallaron restos de alimentos, como mijo, uno de los cultivos básicos más comunes de la antigua China, también ciruelas y castañas, estas últimas en un muy buen estado de conservación, además de varios restos de plantas de uso medicinal o especias como la planta de perilla. Actualmente continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento de la mayor parte de piezas de madera, incluido el ataúd del dueño de la tumba, hasta que no se termine el proceso de restauración de los objetos funerarios y textos hallados en tablillas de madera y se hagan los estudios pertinentes, no se podrá saber mucho más de este hallazgo.